Muy buenos días, mi nombre es Aida Morocho. Vamos a hablar sobre el tema 4 de acción. Para eso vamos a ver sobre el resumen de las normas de Asociación Americana de Psicología, que es el APA. Tenemos los elementos de referencia de un libro que nos va a pedir el autor y el año de publicación. En este ejemplo está el apellido del autor y el nombre, que va a ser la inicial con mayúscula, punto y el año. En este caso puede ir, por ejemplo, López, coma, si el nombre es, por ejemplo, Armando, puede ir con A y con mayúscula el punto, el paréntesis, que es el año que se publicó, y terminaría en punto y cerrando una paréntesis. Como segundo, elementos de una referencia, que sería el título del libro en esta norma, que solo el principio iría con mayúscula. Ya ahí también vamos a involucrar la edición. Es desde la segunda edición para arriba, se puede adjuntar aquí, y debe ir este título con curvitas. Por ejemplo, puede ir el test proyectivo en personas con discapacidad, que puede ir. Entonces ahí va, depende de la edición. Ya son ejemplos que se dan. Vamos para el tercero, que es los elementos de una referencia. En este sentido nos va a pedir el lugar de edición y la editorial. La ciudad donde se editó esa obra, por ejemplo, puede ser en Quito, se pone 2 puntos, y por ejemplo puede ir una editorial ahí, como es la Plataforma Editorial, ya, y el punto. Tenemos también los elementos de referencia completa del libro, que nos va a pedir el apellido del autor inicial, el título va a ir todo en curvitas, y lo que es la sangría en francesa, y también nos va a pedir el editorial. En ese sentido puede ir, por ejemplo, García, coma, el nombre si es Alexandra, la A, punto, el año, ya, y podemos poner, hay un título, por ejemplo, el duelo en familias de quizás con desastres, de catástrofes, ya puede ir el título de eso. Puede ser la edición, segunda, tercera, cuarta edición. Siempre se va a punto, se abre y se cierra paréntesis, la ciudad a donde pertenece, ya que puede ser o tal vez Guayaquil, y el editorial, como puede ser, hay otra editorial que es la Plataforma Editorial. Los elementos de una referencia, en cambio, es un libro de autor institucional, que aquí es el mismo, hay instituciones que ellos mismos publican estos libros. Entonces en esa puede haber, por ejemplo, el Andros LTD, que también es una institución. Entonces iría ahí, ese punto, el año de publicación, puede ser 2010, 2015, se cierra y el punto, y ahí va el título, siempre debe ir con cursivas, y también se va sobre si es que es el tomo 1, tomo 2, la ciudad, y al último va el autor, es decir, que es la propia institución, el autor de ese libro. Un libro puede ser de ahí un trastorno, un trastorno obsesivo compulsivo, que también se puede ver, y hay tomos 1, 2, 3. Vamos a ver también las referencias, que serían con 2 autores. Aquí nos pide APA el primer apellido y el nombre, así como veíamos anteriormente. Entonces siempre la primera va con mayúscula, sería Moreno, por ejemplo, coma, si se llama Fernanda, con la F mayúscula, punto, y el otro apellido del otro autor,
Ya, por ejemplo, podemos ponerle Morales, coma, el nombre tal vez podría ser Alexandra, entonces va la inicial, el año de publicación y siempre deben ir los puntos que dicen aquí. Vamos que son 3 autores, todos asimismo van a ir con mayúsculas los primeros apellidos, ya, y los nombres también con mayúsculas, solo la inicial. La única diferencia que aquí le vamos a poner, aparte de esto de aquí, en los dos, aquí va, ¿no es cierto?, la I, pero aquí vamos a aumentar la I después de los dos autores. Entonces aquí sería, por ejemplo, Morales, coma, A, punto, coma, González, coma, C, punto, y el otro autor, el tercer autor, que podría ser García, coma, y el otro nombre, punto, y se abre y se cierra paréntesis con el año de publicación y se termina dando un punto. La referencia del artículo publicado, en cambio, esto es diferente porque es una revista impresa. El primer apellido puede ser Torres, coma, pongámosle J, punto, el año. Ya, el título debe ir con cursiva. Ya, puede ser el deterioro cognitivo en personas con discapacidad, y también va lo que es el nombre de la revista, que puede ser una revista española, donde quizás estudia este tipo de complicación, y también va ahí el volumen, si es que es la 10, la 15, ¿no?, el número, y las páginas al último, las páginas de donde se extrae la información. La referencia del artículo publicado, en cambio, eso es en una revista electrónica, va a ser casi lo mismo. El apellido siempre va a ir al principio, con coma la inicial, el año de publicación, el título que se debe ser en cursiva, artículo sin cursivas, en cambio aquí cambia, pero sí el nombre de la revista va en cursiva. Por ejemplo, aquí puede ser la revista electrónica de neuropsicología de Iztacalco, que también hay una. Ya puede ser la neuropsicología en pacientes con entonces hablábamos de la neuropsicología con personas tal vez puede ser de esquizofrenia. Entonces vamos a poner aquí el volumen de la revista, el número, disponible en 2 puntos, puede ir lo que es la dirección electrónica y se puede buscar más rápido. En esto de aquí, en cambio, siempre el apellido debe ir en mayúscula, el nombre también, en la inicial, pero en mayúscula. Se abre y se cierra paréntesis con el año de publicación y termina en un punto. ¿Cómo sería el título del libro en cursivas? Todo el título del libro. Y también se pone disponible en 2 puntos la dirección electrónica en donde cursamos, donde buscamos esta información. Cuando hablamos del libro digital, pero en un CD, también es el nombre de la misma institución. En este caso, por ejemplo, hay una que es la Andros LTDA, que ya son las mismas que publican tanto en versión digital como en CD. Ya aquí puede ser el año de publicación, punto, el año de publicación, se cierra y se abre paréntesis con el año de publicación, se termina en puntos, y el título del libro en cursiva, terminando en punto, pero aquí se pone la versión digital en CD, la ciudad de donde fue publicada y la editorial en donde fuimos extraída. Vamos a ver con lo que es la referencia de trabajo de grado pero no publicado. Hay trabajos que no han sido publicados. También se pone el apellido del autor, coma, el inicial del nombre, el año de la aprobación
ya se abre y se cierra paréntesis, punto, y el título de trabajos en cursivas, ya que puede ser, por ejemplo, hay una que la investigué y que no está publicada, es lo que es ahorita es la COVID-19, cómo afecta esta en la parte psicológica a las personas. Entonces no está publicada, pero sí se la puede encontrar en otros lados. Y también la universidad en donde está haciendo. A veces puede ser la Universidad Central de Quito, de Guayaquil, y la ciudad. Si es de Quito, aquí podría ir Quito, ¿ya? Y el tipo de trabajo, tesis, trabajo de grado no publicado, ¿ya? Porque a veces no lo publica. Vamos a ver lo que es referencia de la tesis doctoral en línea. Esta, en cambio, sí la encontramos en cualquier parte de la línea web. Entonces vamos al apellido del autor, coma, el nombre también, las iniciales, el año de aprobación y también el título de tesis de cursiva. Aquí le vamos a poner tesis doctoral en línea, la universidad a la que pertenece, puede ser nuestra universidad como la Católica de Cuenca, y le ponemos punto, disponible en 2 puntos, y la dirección electrónica de la tesis que estamos haciendo. Aquí vamos a hablar sobre la referencia de documentos legales, como es en la Constitución, leyes y reglamentos. El nombre del documento legal. Por ejemplo, podemos encontrar la ley formativa del Código de Trabajo, que se trabaja para que nos pueda acoger a los trabajadores de la salud mental. Ya, el año de promulgación, eso de aquí la gafeta oficial, que debe ser del código, de donde se extrae, extraordinario, y la fecha, lo que es el día, el mes y el año, la fecha completa, ya, en donde tal vez nosotros encontramos ese documento, pero si no estaba en una constitución, en unas leyes o en un reglamento, como dice aquí. Y cuando estamos hablando vuelta de leyes, lo que les decía, como la ley orgánica de las comunas, aquí puede ser también la gafeta oficial en curvitas, el número, porque siempre hay en leyes hay números, en los códigos, en la Constitución también hay códigos o artículos, ¿ya? Y el año, también el día, el mes y el año de la publicación. Y vamos a ver sobre el ejemplo de citas textuales con menos de 40 palabras. Un autor incorporado al texto. Lo vamos a incorporar al texto, pero esto es menos de 40 palabras. Entonces aquí nos iría el apellido, el nombre, que es aquí, el año de la publicación, 2 puntos, pero aquí la comillas, desde el principio hasta el final, lo que es las páginas en donde extraímos esta información, se cierra la comilla, se abre para poner las páginas y se termina en punto, ya, como dice aquí en este apellido, el autor está integrado al texto y solo se coloca entre paréntesis el año de la publicación. Y vamos a ver también el ejemplo de citas textuales con menos de 40 palabras, pero cuando el autor no está incorporado, es decir, no está al inicial. Entonces al inicial de la extracción de la información se pone comillas, se termina con comillas y de ahí sí ponemos el apellido del autor. Ya abrimos paréntesis, el apellido del autor, el año de la publicación, el número de páginas de donde lo extraímos, siempre debe ir separado con coma y con puntos y termina en un punto. Ya. Y ejemplo de citas textuales con más de 40 palabras, es decir, aquí ya no vamos a incrementar sin comillas, pero sí el autor incorporado al texto, y aquí van más palabras. Entonces vamos a poner, por ejemplo, puede ser Gómez, Sánchez, porque aquí dice según Méndez castellano, siempre se pone según, porque se habla del autor. Entonces el año de publicación, aquí se pone todo el texto, pero con la única diferencia que tiene
ese distanciamiento de 1.5 centímetros del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ya? Y terminamos con este ejemplo de citas con más de 40 palabras, también sin comillas, pero el autor no incorporado al texto. Ya se extrae la información, aquí ya no va a ir las comillas, pero sí también el distanciamiento de 15 centímetros, derecha e izquierda, y ya no se pone según, aquí ya solo se abre paréntesis, se pone el apellido del autor, el año de la publicación, siempre va a ir con coma, y las páginas de donde fueron extraídas